Día 16. El libro de Génesis, capítulo 26. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: Es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: ¡Es evidente que ella es tu esposa! ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después, los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. ¡Esta agua es nuestra! Dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo.
porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. Preguntó Isaac: ¿Por qué han venido aquí? Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Respondieron ellos: Podemos ver claramente que el Señor está contigo. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. ¡Hemos encontrado agua! ¡Hemos encontrado agua! Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judit, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. El libro de Génesis, capítulo 27. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Respondió Esaú: ¿Sí, padre? Yo ya soy un hombre viejo y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti. Mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Respondió Jacob a Rebeca: Pero mira, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. ¿Y si mi padre me toca? Entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme me maldecirá. Pero su madre respondió: Entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal y tráeme los cabritos.
Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. ¿Padre? Sí, hijo mío. ¿Quién eres? ¿Esaú o Jacob? Contestó Jacob. Soy Esaú, tu hijo mayor. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cazé. Ahora levántate y come, para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino. Entonces Isaac le dijo a Jacob: Acércate, para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre, e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob, estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Sí, lo soy. Entonces Isaac dijo: Ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: Acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: ¡Ah! El olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: Entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él.
poco antes de que llegaras. Y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, Padre mío, ¿y yo? ¡Bendíceme también a mí! Pero Isaac le dijo: Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, Padre mío, bendíceme también a mí. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: Pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: Escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los 2 hijos en un solo día? Luego, Rebeca le dijo a Isaac: Estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. El libro de Génesis, capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: No te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham.
Así que Isaac despidió a Jacob, y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y que le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Maalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor, y dijo: Qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego, Jacob hizo el siguiente voto: Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. El libro de Génesis, capítulo 29. Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en campo abierto, había 3 rebaños de ovejas y de cabras esperando a que les dieran de beber. Pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó: ¿De dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Sí, lo conocemos. ¿Y él está bien? Está bien. Sí, está bien. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños.
Todavía estamos a plena luz del día, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: «Verdaderamente, eres de mi misma sangre». Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes, y después Labán le dijo: «No deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario». Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: «Trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor». «De acuerdo. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí». Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente, llegó el momento de casarse con ella. «He cumplido mi parte del acuerdo. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella». Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho? He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Pero espera a que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Bilha, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: «El Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará». Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: «El Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo». Después quedó embarazada por 3ª vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví,
porque ella dijo: Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo: Ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. El libro de Génesis, capítulo 30. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: Dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo: Toma a mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo: Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego, Bila volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo: He luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: ¡Qué afortunada soy! Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo, y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: ¡Qué alegría que tengo! Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea: Por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. Respondió Lea con enojo: ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Raquel contestó: Dejaré que Jacob duerma contigo esta noche. Sí, me das algunas mandrágoras. Así que, al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea, y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar, porque dijo: Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo: Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante, ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después, Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra. Y le puso por nombre José, porque dijo: Que el Señor añada aún otro hijo a mi familia.
Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: Por favor, libérame para que regrese a mi hogar, en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti, y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Respondió Labán: Por favor, escúchame. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo. Sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? No me des nada. Haz una sola cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te he robado. ¿De acuerdo? Será tal como has dicho. Ese mismo día, Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego, Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo, los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas. Pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, ciervas y ciervos, y muchos camellos y burros.